Y el mensaje de hoy yo lo titulé Una iglesia que era conocida por su amor. Una iglesia que era conocida por su amor. Yo lo invito a que vaya a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Recordemos que Pablo es el escritor de esta carta. Pablo está preso en Roma, escribe una de sus cartas, de las conocida carta de las prisiones, también con otras cartas que él escribió como Filipenses, Colosenses, Filimón y esta. Y Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice así, Efesios capítulo 1, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Ahora fíjese bien, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con los santos. La iglesia de Éfeso era una iglesia conocida por el amor, por la fe, por su crecimiento en el Dios verdadero, por su crecimiento en la gracia del Señor. Ahora, hagamos un poco de historia de cómo era esta iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros. Nosotros somos la iglesia. No hablamos de un edificio. Hablamos de un grupo de creyentes. Pablo le está escribiendo esto a un grupo de creyentes que estaba en Éfeso. Esta iglesia conocida por el amor, conocida por la fe. Esta iglesia estaba ubicada en la ciudad misma de Éfeso, una ciudad de Asia Menor que estaba entre Mileto y Esmirna. Esta ciudad era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Era una de las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano, como Alejandría, Antioquía y Éfeso. Era conocida por su posición geográfica y porque tenía un puerto muy específico donde gran parte del comercio mundial de ese tiempo pasaban por ahí. Así que era una ciudad muy pujante, una ciudad con mucha cantidad de habitantes. Se cree que la cantidad de habitantes rondaba entre los 200.000 y 500.000 habitantes. Para ese tiempo era un gran volumen de gente. Era tan importante esa ciudad que incluso el gobernador de Roma vivía en Éfeso. Y también era una ciudad que era muy conocida por su centro cultural, al culto de la diosa Diana o Artemisa, como le decían los griegos, o Diana, como le decían los romanos. Esta diosa, para ellos, era muy importante porque era la diosa de la fertilidad. Tenía un templo que en ese tiempo fue conocido por una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La sociedad entera adoraba a la diosa Diana. Estaba completamente sumergida en la oscuridad, en el paganismo, en la magia, en la brujería. Y en medio de esa sociedad, Dios levanta una comunidad de creyentes
que le alaba y le exalta a Dios. Vemos en el libro de los Hechos, Pablo, en su segundo viaje misionero, se cree que él deja a Aquila y a Priscila evangelizando la ciudad. También había otros que provenían de Juan el Bautista y estaban ahí en la ciudad evangelizando, predicando el reino de Dios. Se encuentran con Apolo y lo encaminan correctamente en las cosas del Señor. Pero en su tercer viaje misionero, es interesante esto porque Pablo se establece en Éfeso y él se queda por aproximadamente 3 años. 3 años instruyendo, predicando la palabra, a tal punto que toda la región escuchó el mensaje de Jesucristo. Y mientras tanto la iglesia crecía en el conocimiento del Dios vivo y en ese amor que ellos tenían por evangelizar, por hablar de Jesús. ¿Se acuerdan de Juan? Nunca nos podemos olvidar de Juan porque estamos en Juan. ¿Se acuerdan de la samaritana? Cuando la samaritana tiene el encuentro con Jesús, cómo ella reacciona a esa verdad, cómo ella reacciona a entender, hermano, a entender quién era ella antes y quién es ahora, que sale corriendo y a anunciarle a toda la comunidad de este Cristo maravilloso. Bueno, esto es lo que estaba pasando en Éfeso. Si vemos y vamos a Hechos 19, yo lo invito a que usted vaya a Hechos 19, Pablo en Éfeso, Hechos 19, versículo 11, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mire lo que estaba pasando en la ciudad. Y en el versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. ¡Wow! Era una comunidad que estaba impactando, ¿no? Una comunidad que estaba impactando la ciudad, una ciudad que tenía una cultura al paganismo tan arraigada de cientos de años, y de repente vienen unos novatos, unos nuevos, hablando de un Cristo, de algo nuevo, pero el poder de Dios es tremendo en la vida de los creyentes, en la vida de los que le creen, en la vida de los que le sirven. Y esta ciudad que estaba llena de idolatría, de magia, de hechicería, de impureza sexual, porque esta diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad, se creía, tenía en su templo sacerdotes y sacerdotisas, y estas sacerdotisas eran prostitutas. Y la sexualidad y la inmoralidad sexual era algo muy común y muy corriente en la ciudad. Ahora, esa inmoralidad que había en la ciudad no impedía que el evangelismo avanzara, que el amor de Dios avanzara. Esta iglesia fue una iglesia que fue grandemente impactada y tuvo grandes hombres que lideraron a esta iglesia. Estuvo Apolo, estuvo Juan, estuvo Aquila, estuvo Pablo. Grandes hombres inspiraron, instruyeron al pueblo de Dios en las verdades de Dios. Y la iglesia de Éfeso crecía y crecía y crecía. Tuvo un crecimiento tremendo. Sus primeros años fueron extraordinarios.
Pablo, cuando en este tercer viaje misionero, él continúa, el deseo de él era llegar a Jerusalén antes de Pentecostés, mientras él estaba recorriendo diferentes regiones, y antes de ir a Jerusalén, él pasa por Mileto, como leía nuestro hermano Eliel hoy temprano. Yo me reía porque justamente era lo que yo iba a leer. Y en Mileto él se reúne con los ancianos, con los sacerdotes, con los pastores. Pero es interesante, el día de ayer tuve una reunión de hombres, medio hombres, en la iglesia de Citibel, y estuvo predicando el pastor Fernando de la iglesia de Wilde, y él predicó sobre los sacerdotes. Y había muchos jóvenes. Y la palabra sacerdote significa pastor, significa obispo. Es el mismo término. Entonces él usó Timoteo 1:3, el requisito del obispo. Y él dijo algo interesante. Dijo: cuando usted lee esto, dice: palabra fiel, si alguna anhela el obispado, buena obra desea, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a la quilmes, no pendenciero, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Dice: cuando usted lee esto, ¿de quién piensa? Y dice: de los pastores, dice. Ese es el error, dijo. Y uno dice: ¿por qué? Porque es un requisito pastoral. Pero si usted va me pasé. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Ahora, esa palabra es para todos los hombres. Amén. Primera de Timoteo 3 es para todos los hombres. Porque Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Entonces, cuando Pablo reúne a la iglesia, y vamos a Hechos, capítulo 19, o mejor dicho, capítulo 20, versículo 26, dice que Pablo se reúne en Mileto con los ancianos de la iglesia. Esto no es que iban los pastores o el pastor, sino seguramente iban la comunidad de hombres, porque todos estamos llamados a servir al Señor, a vivir para el Señor, a hacer lo que el Señor nos mandó hacer, a ser sacerdotes en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, a ser sacerdotes. Y dice en el versículo 26: por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y Pablo está diciendo: yo, Pilato. ¿Por qué dice eso Pablo? Escuche: porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Pablo le está diciendo: yo les prediqué todo el consejo de Dios. Ustedes lo saben, ustedes lo entienden, ustedes lo oyeron.
Mejor te hubiese sido no conocerme que conocerme y no obedecerme. Uno pudiera decir, bueno, culpable es Pablo que no nos enseñó, culpable es Pablo que no nos predicó, yo no sabía. Ahora, quizás tú dices, uy, este no era un día para venir a la iglesia. Pero ahora yo lo sé, y con lo que sé, ¿qué hago? Porque lo sé, y Dios me va a demandar. Porque es fácil hablar de un Dios de amor y decir, bueno, Dios es un Dios que me ama y Él me entiende y yo vivo como quiero. No, mi hermano. Bueno, lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia, ya nos vivimos en el tiempo de la ley, pero hoy viviendo en el tiempo de la gracia también hay ley. También hay mandamientos, también hay ordenanzas, también hay estatutos, también Dios nos llama a vivir de tal forma. Y dice, yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Mírense ustedes. Mírense ustedes. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Wow. ¿Esta palabra para quién es? ¿Para todos los pastores? ¿O para todos los esposos? Amén. Porque tú como esposo también eres un obispo en tu casa. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, en medio de vosotros entrarán, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Por tanto, está atento. Esta palabra, Pablo le habla a los hombres, a la iglesia de Éfeso, a las personas que estaban ahí, a las personas que iban a escuchar este mensaje. Dios nos habla hoy a nosotros, hombres y mujeres que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Después de eso, Pablo fue a Jerusalén, usted conoce la historia, fue arrestado, fue a Roma, ahí le escribe la carta, años después. Y cuando Pablo es liberado, él recorriendo las iglesias, vuelve a Éfeso. Y ya Éfeso no era la iglesia que decía ser. Ya no era la iglesia conocida por su amor, por su fe, por su servicio, por su dedicación, por su esmero. Tal vez porque no estaba Pablo entonces. Porque Pablo era el que nos motivaba. Tal vez porque ya no estaba más Pablo para que nos alentara a tener una vida en obediencia a Dios. Y Pablo cuando fue, encontró que en la iglesia de Éfeso ya las cosas no estaban como cuando él se había ido. Esa iglesia estaba fallando con los falsos maestros, se habían filtrado como él lo había dicho, faltaba orden en la adoración, estaba involucrada en el materialismo, una iglesia que tenía que seguir creciendo y los hombres tenían que seguir creciendo para ser ancianos de esa iglesia.
no había gente dispuesta a velar por la iglesia del Señor. Cada uno estaba en sus asuntos, y es ahí donde Pablo deja a Timoteo y le escribe la primera carta. Por eso te dejé en Éfeso. ¿Para qué? Para ordenar, porque la iglesia se está desviando, la iglesia se estaba yendo. Hermanos, los años fueron pasando, las luchas fueron llegando, los intereses fueron cambiando. Ya esa iglesia que conquistaba la sociedad estaba conquistando la iglesia. Ya no estábamos ganando nosotros, sino ellos nos estaban ganando a nosotros. Hermano, muchas veces en el caminar cristiano, cuando el tiempo va pasando y atravesamos por diferentes batallas que son necesarias en la vida del cristiano, porque las batallas son necesarias, lo dice Hebreos 12. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Yo recuerdo que cuando fui a City Bell prediqué sobre los que corren la carrera, y la iglesia que estaba en ese momento, esa comunidad de hebreos que es escrita esa carta, era una comunidad de personas que venían batallando, que estaban batallando y que se enfrentarían futuramente a nuevas batallas. Y cada vez las batallas iban siendo difíciles y sus vidas estaban en riesgo, y ellos ya no querían correr de la misma manera, se estaban desanimando. Porque es fácil ser cristiano cuando todo va bien en nuestra vida, pero no es fácil ser cristiano cuando vienen momentos difíciles. Cuando no hay contentamiento en el corazón, cuando no hay alegría en el corazón, entonces uno dice, bueno, lo busco por otro lado. Lo busco en el mundo. Entonces el escritor de Hebreos le dice en el capítulo 12, por tanto, viendo esta nube de testigos, cuando habla en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe: Abraham, Noé, José, Jacob, Moisés, los héroes de la fe. Personas que no eran perfectas, personas que batallaron, personas que tuvieron luchas, personas que tuvieron dificultades, personas que tuvieron diferentes conflictos, pero a pesar de todo eso, ellos triunfaron. ¿Por qué? Porque creían en el Señor, porque su fe estaba puesta en el Señor, porque su mirada estaba puesta en Cristo. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, por tanto, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera. Hermano, la vida cristiana es una carrera constante, es una carrera de disciplina, es una carrera de que uno tiene que ser autodeterminado, sabiendo que está corriendo una carrera. Hermano, es como que usted está corriendo un maratón y dice, no, yo corrí 20 metros, me cansé ya. Mañana veo si corro otros 20 metros. No, mi hermano. Usted no va a correr la carrera de esa forma y ganar. El cristiano debe correr la carrera de tal manera que él sepa una cosa: que tienes que ganar, que no hay otra alternativa, que no hay otra forma. Y yo les contaba sobre la historia de Alejandro Magno, cuando él fue a pelear a las playas fenicias, y cuando llegó con toda su embarcación a ese lugar, ellos iban en la embarcación en victoria cantando, yo me imagino todos los soldados, ¿no? Vamos a triunfar, vamos a ganar. Y cuando llegaron y vieron el escenario, vieron que el ejército enemigo era 3 veces mayor que ellos.
Ellos tenían 20 años, el ejército mayor tenía 60 años, no, mentira. 3 veces mayor en tamaño. Y antes de llegar, ya en la embarcación, la gente se empezó a desanimar. La gente decía, volvamos, volvamos. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Salieron cantando, salieron con los tesoros, salieron con todo, con toda la alegría. Cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿sabe lo que decían constantemente? Volvamos. Volvamos. Por eso Cristo enseñó algo. Confía. ¿En quién? En mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Cristo corrió la carrera y Él venció, Él te dice, córrela tú también, porque también vencerás. Córrela también, porque también la vencerás. Porque no estás solo, porque Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cuando estaban ahí en la batalla, que ellos van llegando y descienden en las playas, Alejandro Magno dice, prendan fuego todas las embarcaciones. Yo me imagino a los soldados en ese momento. ¿Qué hizo? Y él reunió a todo su ejército y le dijo una cosa. ¿Ustedes quieren volver a casa? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes quieren ir a casa? Porque hay una sola casa en realidad. Porque la Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra. Hay un solo hogar. Y Cristo nos reveló cuál es ese hogar y le dijo a sus discípulos, no teman, yo voy a preparar muchas moradas para ustedes. Entonces, si usted quiere ir a casa, si usted quiere llegar a casa, si usted quiere vivir en paz, si usted quiere ser libre de la aflicción, si usted quiere vivir eternamente, como le dijo Alejandro Magno, la única manera es ganando y volviendo en la embarcación de los enemigos. No hay alternativa. O peleamos para ganar o perdemos. Hermano, o peleamos para ser verdaderos creyentes, porque si somos creyentes a media, somos tibios, tarde o temprano seremos vomitados. No podemos vivir la vida cristiana, decía Paul Washer. No podemos, hermano, con un pie adentro, un pie afuera. No podemos creer que podemos ser cristianos mientras estamos codiciando la vida del mundo. La vida del creyente es una vida completamente diferente. Es una vida de entrega, es una vida de servicio, es una vida de negación. Porque Dios, dice la palabra, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo no puedo, hermano, venir del mundo y decir, bueno, hoy vengo a la iglesia, canto unos coritos y me voy a mi casa y el lunes sigo con mi vida mundana. No. Por eso la iglesia de Éfeso estaba viviendo un momento de declive. Y las luchas y los problemas y la falta de entendimiento en la soberanía de Dios y la falta de entendimiento en que Dios es el que orquesta todas las cosas y que todo lo que estoy pasando, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, las buenas y las malas. Entonces, si Dios es mi Señor y yo estoy en las manos de Dios y estoy pasando por momentos difíciles, lo que estoy pasando no es en vano. Dios está en control. Por algo Dios lo ha permitido. Algo Dios me quiere enseñar con todo esto.
Y pasaron los años y esta iglesia iba y venía y luchaba y se debilitaba. Y la iglesia, que era conocida por el amor, por la fe, 40 años después aproximadamente, hay un viejo hombre, nuestro amigo Juan, ¿se acuerdan? Este discípulo más joven. Bueno, ya no estaba tan joven, ya estaba viejo y desgastado, y es arrestado por el Señor. Uno pudiera, si vos te pones a pensar en términos simples, vos decís: Señor, era necesario. Ya está viejito, Juan. Vivió toda su vida para el Evangelio. Sus últimos años, por lo menos, que lo viva de retiro en las playas de Miami, rodeados del sol y palmeras, tomando jugos de coco. Pero no fue el caso, sino que Juan, por causa del Evangelio, un testimonio al seguir, al imitar, ¿no? Un hombre que hay que imitar, a Juan. Por causa del Evangelio es arrestado y llevado a la isla de Patmos como un prisionero. Y dice que estando en la isla de Patmos, Dios lo visita. Y en esa oportunidad, él recibe esta revelación y él escribe 7 cartas a 7 iglesias. Ahora, ustedes la conocen: Tiatira, Pérgamo, Laodicea, ¿amén?, Filadelfia. Ahora, la primera iglesia que le escribe es justamente a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué se cree esto? Porque se cree que Éfeso era la iglesia madre, era como la iglesia más importante, hasta incluso más que la de Jerusalén. Era el epicentro del cristianismo. Una iglesia que había sido instruida por grandes hombres, una iglesia que conocía la palabra de Dios, una iglesia que había probado a los apóstoles, a los falsos apóstoles, y los había hallado mentirosos. Una iglesia que estaba instruida en la doctrina de Dios, que conocía la palabra perfectamente. Pero, ¿qué dice? Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, cuando usted lee esa palabra ángel, hay 2 versiones. Una que puede ser al ángel que ministra a la iglesia, que Dios ha destinado ángeles para que ayuden a la iglesia, y otra que la que más fuertemente se cree es a las autoridades, a las cabezas, a los líderes, a los esposos, a los responsables de la iglesia. Esos son los ángeles, o el ángel de la iglesia, que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estos son 7 mensajes. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, esto dice. Los candeleros, ¿qué es? La iglesia. Es lo que la iglesia debe iluminar. El mensaje de Dios es un mensaje iluminador. Le trae luz al que está cautivo, al que está en oscuridad. ¿Se acuerdan? Esta sociedad que estaba en oscuridad, esta sociedad en la que vivimos hoy en día está en oscuridad, no conoce la verdad de Dios, no conoce el Evangelio. Mi hermano, la sociedad en la que vivimos se va al infierno. Se va al infierno. Amén. Eso enseña la palabra. Jesús dijo: hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de mí. Pero no es por creer de manera intelectual, es sino
por tener una creencia salvífica, una fe salvadora en el Redentor, en Jesús. Es en darte cuenta, es en creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es saber que soy un pecador y entender que solamente hay un Salvador, y ese es Cristo Jesús, mi Señor. Esta iglesia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué palabras positivas!, ¿no? Porque una iglesia que hizo cosas buenas. Pero ¿de qué sirve hacer cosas buenas? Amén. Imagínese, como hace poco escuchaba un reel de Sugel que justamente hablaba de esto, pero en realidad no es una frase de él, es de un predicador llamado Barchuk, que él dijo: imagínese que una esposa le dice a su marido: mi deber es cumplir con mi labor, mi deber es cocinar, lavarte la ropa, mantener la casa limpio, criar a los niños, pero te advierto una cosa: yo seré la mejor esposa, pero mi corazón no está contigo, yo amo a otro. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué puede llegar a sentir ese hombre al enterarse de tal noticia? Bueno, no importa si no me amas. Mientras todo lo demás que hagas está bien o no. No pasa nada. ¿A quién le gustaría una esposa así? Es una buena esposa, la mejor. Ella no pelea, no discute, no pide plata para ningún tipo de cremas ni nada por el estilo. No te pide que la lleves a pasear, no vamos al centro a mirar vidrieras, nada. Ella llega, te está esperando con el partido, una buena comida, una cervecita fría ahí para que tú descanses, te pone una palangana para refrescar. Es la mejor esposa. Pero te dice: mi corazón no es tuyo. Instantáneamente, cuando un hombre descubre que el corazón de su esposa no le pertenece, inmediatamente la dejaría. Inmediatamente la abandonaría. Ahora, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy, pero muy buena. Su ortodoxia era muy buena. Su conocimiento de la palabra era muy bueno. Ellos probaban a ver quién verdaderamente eran siervos de Dios y no lo eran. Ellos trabajaban arduamente por el nombre del Señor. Pero dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y al final dice: que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es palabra de Dios, mi hermano. Una iglesia destacada por su trabajo, una iglesia que amaba la obra, pero se había olvidado de amar al Señor de la obra. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer hoy es: ¿dónde está hoy mi corazón? ¿Mi corazón arde por pasión por Dios?
En mi corazón hay fuego por Dios. Estoy asombrado cuando leo su palabra. Lleno mi cama de lágrimas de agradecimiento. Mis cánticos son por la bondad y la misericordia de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la iglesia de Éfeso? Que esto era su comienzo. Hermano, nosotros somos seres caídos y así somos en todas las áreas de nuestra vida, así somos en el matrimonio. Les hablo a las esposas, les hablo a los esposos. ¿Qué te pasó cuando conociste a ese muchacho bien guapo, delgado, con pelo largo? O el muchacho cuando conoció a esa doncella, ¿no? Tan joven, con todos sus dientes. ¿Qué le decía, no? Contigo pan y cebolla. Donde sea, no importa que vivamos debajo de un puente, pero mientras estemos juntos, mi amor. Yo lo veo a diario cuando casamos. Ves la cara de amor de ese matrimonio que recién empieza con tantas ilusiones. Pero cuando pasa el tiempo y vienen los problemas y ya los zapatos se empiezan a desgastar y se le sale el dedo para afuera. Y amor, no hay un par de zapatillas nuevas. No era contigo pan y cebolla, amor, no hay. Y cuando la gotera te cae del techo, dale, gordo, arreglala. No tengo ganas hoy. Ya todo ese amor empieza a cambiar. Ya nuestro dolor empieza a ganar nuestro corazón. Por eso constantemente nosotros tenemos que sacar todo eso y volver a nuestro primer amor.